centrales de riesgo son entidades que se encargan de recopilar la información sobre el comportamiento financiero de las personas y asimismo califican, ya sea positivo o negativo. El día de hoy aquí en A lo Legal hablaremos de los reportes en las centrales de riesgos y qué leyes regulan esos reportes. Mi nombre es Paola Jiménez y bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el abogado Juan Carlos Muñoz, quien es especialista en Derecho Tributario, también abogado conciliador y operador en insolvencia. Abogado, bienvenido a Lo Legal. Muchas gracias por estar con ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar de las centrales de riesgo. Comencemos definiendo qué son las centrales de riesgo. Bueno, las centrales de riesgo básicamente son el mecanismo que tiene el sector financiero y de servicios para saber quién es la persona. Me explico. Pues uno sabe que no le presta dinero a cualquiera, pero pues tú tienes a tus personas que conoces y sabes quién es buena paga, quién no. El sector financiero no tiene esto, el sector de servicios no tienen esta información. Entonces, estas centrales de riesgo lo que hacen es proveer esta información para que tengan certeza de quién es la persona a la cual le están prestando el dinero o le van a prestar un servicio. Esto sirve para disminuir el riesgo y tomar unas decisiones más acertadas que beneficien obviamente a la entidad que va a ejecutar pues ese tipo de préstamo de dinero o por ejemplo un servicio de telefonía. Abogado, ¿y cómo funcionan los reportes en las centrales? O sea, ¿funcionan por porcentaje, reporte positivo, reporte negativos? Bueno, hay que aclarar que una cosa es el puntaje, otra cosa es así el reporte. Lo que establece la ley, que sería pues la ley de habeas data, ahorita modificada por la ley de borrón y cuenta nueva, es que las personas se les califica de forma positiva y negativa. Positivo pues cuando son buena paga y negativo cuando son mala paga, pues cuando se atrasan, cuando son estas personas que definitivamente se desentienden de la obligación. El puntaje es básicamente el reflejo numérico que se hace de toda la información que recaudan del deudor, que es siendo el titular de la información. Esa información se representa en números de 3 cifras y dependiendo del nivel del puntaje, pues entonces así mismo la entidad va a saber si esa persona es o no buena paga. De esta forma, cuando está en un puntaje entre 500 a 850, se entiende que es una persona que tiene un puntaje excelente y obviamente las entidades le van a prestar más fácilmente, tal vez le presten con tasas de interés más favorables o plazos más razonables. Mientras que si la persona tiene un puntaje por debajo de 300, ya se entiende que es una persona a la que difícilmente le van a prestar. Ese puntaje no necesariamente significa que la persona sea mala paga, pues el que ni siquiera tenga experiencia crediticia, entonces la calificación que le otorgan las centrales de riesgo va a ser así mismo baja, que esa es la disyuntiva en la que muchos piensan, no, pero si nadie me presta, ¿cómo voy a obtener experiencia crediticia? ¿Este puntaje se afecta, digamos, por la capacidad de pago de las personas? Resulta que tienen buena experiencia, pero tienen muchas tarjetas de crédito o muchas deudas en el momento, entonces me imagino que esto se ve reportado en esa base de datos. ¿Esto afecta el puntaje? No exactamente el puntaje, esto es otro cálculo que es la capacidad de endeudamiento. A partir pues de unos cálculos de todos los productos que tú tienes de crédito, y el nivel de ingreso se determina con la capacidad de endeudamiento de la persona. Se entiende que una persona no se puede endeudar más del 60% de los ingresos que ya tiene. O de lo contrario, esta persona puede incurrir en riesgo de pago, de impago. Por ejemplo, cuando ya entran en esta dinámica de gimnasia financiera, de que empiezan a pagar con una tarjeta o a sacar un préstamo para pagar otro préstamo. A veces muchas de estas situaciones se derivan justamente del sobreendeudamiento cuando las personas ya comprometen más del 60% de su capacidad de endeudamiento y eso también lo califica. Por eso para adquirir algunos productos siempre la entidad recomienda cancelar otros así los tenga al día, como por ejemplo tarjetas de crédito. Abogado, ¿y quiénes son las entidades encargadas de realizar los reportes? Porque es muy normal que nos encontremos con que, ejemplo, el banco reportó a la persona, Avon, Nuaventa, etcétera, ese tipo de entidades, pero no sabemos si las personas naturales también pueden reportarlos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en Colombia hay varias centrales de riesgo. Existen 3 de carácter financiero y 2 de naturaleza especial. Las de carácter financiero son Data Créditos, Cifin o Transunión básicamente y Procrédito.
Cada una maneja una especialidad. Por ejemplo, Transunión se enfoca más en el sector financiero en específico. Data Crédito ya es más sobre servicios como telefonía celular, lo que tú dijiste de Avon. Y Procrédito son más estos pequeños comercios, las tienditas, algunas tiendas de barrio, hoteles que estén afiliados con FENALCO, que es la que maneja esta última central de riesgo. Y las de naturaleza especial son el registro de deudores morosos del Estado, que es una base de datos que el Estado tiene para reportar a las personas que le deben al Estado, valga la redundancia. Y está el REDAM, que es de reciente creación, que es la base de datos que se administra para los deudores de cuotas alimentarias. Estar en el REDAM es mucho más grave que estar en la central de riesgo porque le impide hasta la salida del país a la persona y ejercer la patria potestad de sus hijos. Abogado, le cuento que salimos a las calles de la ciudad a preguntarles a las personas si saben cómo funcionan los reportes en las centrales de riesgo y esto fue lo que nos respondieron. No, es muy grave, es una injusticia social, porque muchas veces allá hay gente en Data Crédito, gente inocente. Por hacerle un favor a otro, una vez queda mal y lo reportan. Si uno abre un crédito por una persona y a no pagarlo, se le dañan los créditos a uno. Más allá de ese control debería haber una educación para el manejo de capitales. Bueno, Data Crédito es una situación que es casi una infamia lo que cometen ahí, porque a veces hay personas que la reportan por 200 pesos, por 300 pesos. Tú lo has dicho, un riesgo total. Que pues por algo buen motivo, pronto se ha ido uno a Data Crédito y son cosas de que por más que uno quiera, uno pague, así pague uno, nunca va a salir de Data Crédito porque pues queda como deudor moroso, ¿no? Continuando con el tema de los reportes en las centrales de riesgo, pues nos estás especificando que hay reportes positivos, hay reportes negativos y específicamente los negativos se da porque la persona incurre en mora. Pero entonces si la persona se pone al día, ¿el cuánto tiempo la deben retirar de esta base de datos? Muy buena pregunta. Cuando una persona se atrasa en sus obligaciones, pues el castigo lo determina el tiempo que se demore en volver a retomar el buen hábito de pago. Si la persona se demora menos de 2 años en pagar, pues va a estar reportado el doble de la mora, que es en principio el término que es establecido por la ley de borrón y cuenta nueva, que ratificó la ley que venía de la ley de Vías Data Financiero, que es la 2257 del 2008, de la 1257 del 2008, perdón. Si ese término no puede pasar de 4 años, entonces cuando se entiende que cuando la persona pasa más de 2 años sin pagar ese producto y lo pone al día, entonces el reporte negativo va a estar solamente por 4 años más, aparte de lo que ya llevaba por estar en mora. Aquí hay que mencionar que la ley de borrón y cuenta nueva, la 2157 de 2021, trajo un gran avance y es el reconocimiento de la caducidad del reporte negativo, que consiste en que si una persona ya definitivamente no paga su deuda, al cabo de 8 años le eliminan el reporte de forma inmediata. Esto no es un premio para la persona mala paga, sino un castigo para la entidad que nunca recuperó esa deuda, por los mecanismos jurídicos que la ley les otorga, una demanda, o pues por andarle prestando a cualquier persona que no tenía una capacidad de pago, porque pues previo a un préstamo siempre se hacen unos estudios. Anteriormente ese término de caducidad era de 14 años y estaba condicionado a que la persona se lo solicitara a un juez de la República o a la superintendencia y quedaba a capricho del funcionario que le tocara el caso. Ahorita ya es primero pues acortó el término, hay que mencionarlo, y segundo pues ya es por ministerio de la ley que se ordena la eliminación de esos reportes. Abogado, en estos momentos vamos a repasar cuáles son las entidades principales de centrales de riesgo aquí en el país.
de los reportes negativos en las centrales de riesgo, es muy común ver en las redes sociales profesionales o personas que ofrecen servicios como te saco de las centrales de riesgo, te bajo de Datacrédito. ¿Es cierto que se puede hacer esto o efectivamente hay una ley que regula el tiempo de caducidad, el debido proceso y por estas razones se puede argumentar que se pueden bajar de las centrales de riesgo, como lo dice por ahí? Bueno, básicamente los abogados que ofrecemos ese servicio lo hacemos de una manera legal, advirtiendo al cliente que nosotros nos ajustamos es a lo que la misma ley establece. Claramente las personas no necesitan de abogado en principio para acudir a esas herramientas, pero es lo más recomendable, puesto que así como las personas tienen formatos que bajan de internet o que los compran a personas que a veces son inescrupulosas, así también existen formatos que las entidades tienen para responder a esos formatos. Entonces hay que ser un poco más analíticos y a veces tener una perspectiva jurídica de lo que se va a hacer en ese punto. Claramente sí hay personas inescrupulosas que para empezar ni siquiera son abogados y ofrecen ese servicio, y siento que lo son. Ofrecen, por ejemplo, minutas plagiadas o que ya eran gratis y las ofrecen como de pago, con errores de ortografía. Prometen que con esas minutas van a salir de Datacrédito y resulta que no es cierto. O sea, la minuta en sí misma no te va a garantizar absolutamente nada. Te la haya funcionado a algún fulano no quiere decir que vaya a funcionarle a todos. En algunos casos toca acudir a los mecanismos jurídicos para poder hacer valer la eliminación de ese reporte, y en otros más graves como el fraude ya toca acudir a otras instancias como la jurisdicción penal. E incluso muchas personas están como tan convencidas de que esas minutas hacen milagro que están recurriendo a una práctica poco sana, y es que adquieren obligaciones que luego definitivamente no pagan al cabo de 1 o 2 meses y van donde el abogado, ay, vea, sáqueme de Datacrédito, déjeme limpio. Es como, venga, un momentico, esto está muy reciente en primer lugar. Y se terminan arruinando a sí mismos su puntaje por creer que estos charlatanes los van a dejar en limpios a cambio de nada. Abogado, muchísimas gracias. Entonces podemos concluir que las centrales de riesgo son entidades que se encargan de recopilar la información del comportamiento financiero de las personas y que efectivamente realizan reportes negativos cuando las personas incurren en mora. En la ley de la Habeas Data están establecidos unos términos y algunos fueron modificados por la ley de borrón y cuenta nueva. Y también para poder realizar el reporte negativo en las centrales de riesgo, ellos deben basarse en principios constitucionales como el debido proceso, entre otros. Entonces, abogado, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes por dejarme participar en este espacio. Y muchísimas gracias a todos los televidentes por acompañarnos. Recuerden, eso es A lo Legal de la Franja Elementales. Nos vemos en el próximo capítulo. Tardes del Sol celebra